tiempo de tu justicia fluir. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Oh, te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Oh, tú eres santo, lo reconocemos, Señor, sobre toda dificultad, sobre todo miedo, sobre toda incertidumbre. Tú, Señor, das la paz, porque eres Rey de nuestra vida. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. ¡Hey! Muévete hoy, Señor, ven y obra un milagro hoy. Tu mano moviéndose está. Sé que tú llegarás a la tumba de cada Lázaro. Tu voz llamándome está. Sé que puedes hacerlo. Mi Dios, hazlo otra vez. Todo es posible. Todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla. Y sé que nunca me fallarás. Oh, oh, oh. Todo se cumplirá por el poder de tu espíritu. Tu viento moviéndose está. Mis murallas caen hoy, así como las de que
has perdido una batalla, no has perdido una batalla. Y sé que nunca me fallarás. Todo es posible. Todo es posible en ti. Y sé que nunca me fallarás. No has perdido una batalla. No has perdido una batalla. No has perdido una batalla. Nunca fallarás. No has perdido una batalla. No has perdido una batalla. No has perdido una batalla. Nunca fallarás. No has perdido una batalla. 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 Nunca fallarás. Todo es posible. Todo es posible. Todo es posible. Y sé que nunca me fallarás. Todo es posible. Todo es posible. No has perdido una batalla. No has perdido una batalla. Sé que nunca me fallarás. Sé que nunca me fallarás. Sé que nunca me fallarás. Tus promesas son eternas, tu bendición está para nosotros. Oh, nunca fallarás, Dios. No has perdido una batalla. No has perdido. No has perdido. No has perdido una batalla. No has perdido una batalla. No, 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 no. No has perdido una batalla. Sé que no perderás. Sé que no perderás. Sé que no perderás. Nunca fallarás. Sé que no perderás. Sé que no Dios, todas las cosas ayudan para bien. No dice algunas cosas, dice todas. Nunca debemos dudar de las promesas del Señor. Nunca, nunca en nuestra vida. Nuestra pregunta debe ser no por qué, sino para qué. Siempre Dios tiene un propósito. Siempre Dios tiene un propósito con todo. Y eso es lo lindo del Señor. Bien. Vamos a compartir una palabra
que para este fin de año el Señor compartió una palabra conmigo y en realidad es algo que de hace mucho tiempo el Señor está hablando conmigo en relación a los últimos tiempos, el final de los tiempos. Y nosotros como pastores y nosotros como creyentes en el Señor tenemos una responsabilidad, sobre todo los que estamos en liderazgo, ya sea de una iglesia, de una organización o de una institución cristiana, que uno predica, uno está con una responsabilidad de siempre hablar la verdad. Y un día como hoy sería fácil comenzar a hablar cosas lindas y que no es lo contrario de lo que voy a hablar ahora, pero muchas veces, o mejor dicho, quienes predicamos, como que estamos expuestos a compartir con la gente lo que a la gente les guste, ¿no? Y no mensajes así como que sean mensajes como el mensaje que voy a traer hoy. Y lo hemos estado hablando hace ya un tiempo atrás, de que, hermanos, el Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Y creo que este año 2025 va a ser un año muy diferente a todos los demás. Va a ser un año muy diferente a todos los demás. Y va a ser un año de nosotros como cristianos con mucha responsabilidad. Y este mensaje es un mensaje ya más sólido, ¿no? Ya no es tanta lechecita, sino como algo bien sólido, como un bistec así bien grueso de carne, que espero que lo pueda asimilar. Porque es muy necesario que escuchemos en este tiempo mensajes como estos, que no es para causar temor, porque a veces cuando hablamos del fin de los tiempos, muchos les da temor. No, pero no, que no venga el Señor, o inmediatamente cuando uno habla del fin de los tiempos, al fin del mundo, la tercera guerra mundial, la guerra de Armagedón, que eso sí va a acontecer, pero el Señor nos va a venir a buscar antes. Hablamos de la gran tribulación, que sí, que eso es algo que va a acontecer, pero creemos nosotros que el Señor va a venir antes por nosotros en el rapto. Y en Mateo 24, este capítulo de Mateo es muy clave. Mateo 24. Y nos vamos a basar en los primeros 14 versículos, en la versión NBI. Y vamos a leer este texto. Mateo 24, versos del 1 al 14. ¿Cuántos han venido con Biblia de papel? Parece que bajamos, en un momento como que subió un poquito el número, ¿verdad? Pero bajamos de nuevo. Vamos a orar para que el 2025 las pilas de papel ahí aumenten. En el nombre de Jesús. Ya, Mateo 24, del 1 al 14. ¿Todos lo tienen? Ya, dice: Jesús salió del templo y mientras caminaba se acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero él dijo: ¿ven todo esto?
Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Más tarde, estaba Jesús sentado en el monte de los Olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que, usando mi nombre, dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerra, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambre y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Hay otra parte importante de Mateo 24 también, que refiriéndose al fin de los tiempos, también tenemos otros libros proféticos como Daniel, que tiene que ser leído juntamente con el Apocalipsis, ¿no? Y así mucha profecía de los profetas como Isaías y otros, que se refieren a lo que va a acontecer en el final de los tiempos. Final de los tiempos entendemos que comenzó cuando vino el Espíritu Santo sobre la iglesia en Pentecostés. Ahí comenzó el fin de los tiempos. O sea, llevamos más de 2000 años de ese tiempo final. En Hechos, cierto, 2:17 dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y aquí, cierto, está Pedro en su primer mensaje, cierto, usando lo que Joel profetizó 800 años antes de que aconteciera, de que viniera Jesús y se cumpliera la promesa del Espíritu Santo. Cuando vino el Espíritu Santo sobre la iglesia, ahí comenzó el final de los tiempos. Y ya han transcurrido 2000 años, como dije, recién más de 2000 años. Y en el texto que leímos en Mateo, cierto, son palabras de Jesús respondiendo a sus discípulos, a la pregunta: ¿cuáles son las señales de los últimos tiempos? ¿Qué va a acontecer de su venida? ¿Cuáles serán las señales de su venida del fin del mundo? Y comienza Jesús diciendo, hablando sobre la destrucción del templo, que eso está antes de que los discípulos le hicieran esta pregunta. Está al comienzo de los versos que hemos leído. Y Jesús le habla y le dice que ese edificio del templo iba a ser destruido. Y eso aconteció en el año 70, después de Cristo, en el año 70. El templo fue destruido nuevamente y los judíos fueron esparcidos por todo el mundo. Esa es la primera señal.
Lo segundo que habla aquí Jesús, dice que habrán falsos cristos. Lo hemos visto a través de la historia. De que muchos se han levantado diciendo de que son el Mesías. Que habrán guerras y rumores de guerras. Ya han acontecido la Primera, Segunda Guerra Mundial y muchas otras guerras entre naciones, como dice otra señal que dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Lo hemos visto. Recientemente nomás Rusia con Ucrania. Todos los países que están en contra de Israel. Esto no es algo nuevo. Habrá hambre. Nosotros estamos acá, pero hay muchos lugares en el mundo que hay hambre, que no tienen qué comer. Aún hoy. Terremotos. Han acontecido muchos terremotos, ¿no? Nosotros venimos de un país de Chile que para nosotros estamos acostumbrados a los movimientos de tierra. Cuando hay un temblor así, grado 5, 6, decimos, hay algo pequeñito. Estamos acostumbrados nosotros de 7 para arriba. ¿Cierto? Hace el 2011, ¿no? 2010, febrero de 2010, tuvimos ahí un terremoto de categoría 9, ¿no? 8.8, casi categoría 9. Ahí sí que no fue suavecito, ahí fue tremendo. Pero es muy común que escuchamos terremotos por aquí y por allá. Persecución. De una u otra forma, nosotros también hemos pasado persecución, aunque en los países principalmente musulmanes, norte de África, Medio Oriente, sur de Asia, allí se vive una mayor persecución, no hacia los cristianos. Mueren muchos sin saber. Las familias no se enteran, desaparecen y nunca más se sabe. En el COVID también, de cierta manera, la iglesia fue perseguida. No nos podíamos reunir en los lugares, en el templo, ¿no? Tenía que ser todo online. Aquí nunca estuvo cerrado. Aquí. Nunca estuvo cerrado. Con nuestro pastor Craig, nunca estuvo cerrado. Se hicieron servicios ahí en el estacionamiento. Y después en pleno edificio acá en el santuario. Pero hemos vivido persecución. Gran número de falsos profetas, eso es lo que yo creo que más han habido. Muchos falsos profetas, entregando una enseñanza equivocada de muchos temas, como uno de ellos la prosperidad, ¿no? Muchos se levantaron y todavía que anuncian el evangelio como una forma de hacerse rico. Muchos falsos profetas, como religiones que se han creado, como el mormón, John Smith, un profeta para ellos, Charles Russell, testigo de Jehová, y tantos otros movimientos falsos que se han levantado en este tiempo. Señales de los últimos tiempos. El mal aumentará, el pecado. Hermanos, eso es increíble lo que estamos viendo en estos tiempos. Al pueblo de Israel y al primer ministro Netanyahu tienen una orden de arresto por Israel defenderse. No crean todo lo que los medios de comunicación quieren hacer ver a la gente. Porque hoy en día todos están en contra de Israel.
Pero ¿saben qué fue lo que pasó hace un tiempo atrás? Cuando los israelitas estaban en la fiesta del Yom Kippur, que es una fiesta anual que ellos celebran, ¿cierto?, para remisión de sus pecados. Mientras estaban celebrando, este grupo del Islam terrorista, no voy a decir el nombre, pero comienza con H, entraron a las casas de los judíos. Y aquí lo que voy a decir es bien fuerte, ¿eh? Los bebés los metieron en microondas frente a sus padres y los mataron así de esa forma, en microondas. Los varones, los esposos, frente a sus mujeres, les abrieron el cuerpo. Violaron a las mujeres. Algo tremendo. ¿Ustedes creen que si pasara algo así en nuestros países, nos quedaríamos tranquilos, no? Ellos tienen que defenderse. El mal aumentará, el pecado aumentará. Y muchas otras cosas más pasaron ahí, pero hasta ahí está bien. Cuando fueron las elecciones, días atrás, el partido político, no estoy hablando aquí de política, estoy hablando de lo que aconteció. Mientras hacían las campañas políticas, el partido que perdió, tenían un bus haciendo aborto. Mientras estaban haciendo campaña, ahí estaban matando bebés. Este es el mundo en el cual estamos viviendo. Este es el mundo de pecado. Y estamos viviendo los últimos tiempos. Y esto es algo profético, hermanos. Nada que Nostradamus, ni Walter Mercado. La Biblia, aquí está todo. Estamos viviendo estos últimos tiempos. Quizás nosotros seamos la generación que nos vayamos con el Señor en el rapto. Quizás sean nuestros hijos, quizás sean nuestros nietos. Pero estamos muy cerca, hermanos, muy cerca de estos acontecimientos que están profetizados en la Biblia. Mucho tiempo atrás se está cumpliendo todo. Y ahora, hermanos, como cristianos que somos, entendiendo que estamos viviendo estos últimos tiempos, ¿qué debemos hacer? El texto que hemos leído nos da la respuesta a esta pregunta. Y tenemos que hacer 3 cosas. Número 1, estar informados. Informados del tiempo que estamos viviendo. ¿Qué es lo que está aconteciendo? Porque no podemos nosotros vivir sin entender el tiempo que estamos viviendo. No podemos vivir y seguir igual. Oseas 4:6 dice: mi pueblo parece por falta de conocimiento.
Y la palabra nos decía ahí de que en el último tiempo muchos serán engañados. Dice, tengan cuidado de que nadie los engañe. Pero muchas veces pasa que no estamos informados o pensamos que no es el tiempo, decimos no, más adelante, o tenemos una vida nuestra que es más importante en mi agenda. Pero nosotros como creyentes, nuestra responsabilidad es estar informados y esa es mi responsabilidad también, en la cual también le estoy compartiendo a ustedes. Y para esto, nosotros necesitamos cambiar nuestra forma de pensar. Necesitamos cambiar nuestra forma de pensar. Y aquí yo estoy entregando datos y estoy entregando información que no es porque yo sea de un cierto partido político, no, sino con una vista como creyente. Nosotros no tenemos que pertenecer ni estar a favor de un grupo político o de otro, no. Nosotros tenemos que cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. Pero sí, tenemos que nosotros entender en los tiempos que estamos viviendo. ¿Saben que hay una agenda? ¿Cuántos han escuchado de la Agenda 2030? Hermanos, llevan años trabajando en esta Agenda 2030. Y ahora está todo en internet. ¿Se puede leer? Está todo explícito ahí. Este es el tiempo que estamos viviendo. Y esa es parte del globalismo, con el fin de formar un gobierno mundial. Voy a leer algunas cositas aquí, que esto yo lo saqué de internet. La Agenda 2030 es un plan de acción global que busca un futuro sostenible para todos. Se trata de un compromiso de 193 países que se adoptó el 25 de septiembre de 2015. 2015. Estamos hablando 9 años atrás. La Agenda 2030 se basa en 17 objetivos de desarrollo sostenible y 169 metas. Estos objetivos abarcan metas sociales, económicas y ambientales. La Agenda 2030 se basa en 5 dimensiones fundamentales, que son conocidas como las 5P. Personas, prosperidad, planeta, participación colectiva y paz. Dice, la Agenda 2030 es el resultado de un proceso de consultas amplio y participativo que incluye a gobiernos, sociedad civil, sector privado y academia. Se basa en la Carta de las Naciones Unidas de 1945. Estamos hablando de casi 50 años atrás, no más de 50, casi 60 años atrás. Perdón, casi 70 años atrás, ahí sí. No, 80. Ahí está. Estaban fallando las matemáticas. Casi 80 años atrás, 79 más exacto, y en más de 40 conferencias y convenciones de la ONU. O sea, esto es algo que no está comenzando ayer, pero ahora sí ya está más a la luz de todos. Se ha hecho más público. Y saben que algunos puntos importantes de esta agenda
son la igualdad de género, bienes en común, o sea, estos son principios comunistas y socialistas que nosotros sabemos que en muchos de nuestros países está aconteciendo. Y esta Agenda 2030 va en contra de los principios cristianos de la Biblia. Otra cosa importante, hermanos, que debemos nosotros entender y ver lo que está aconteciendo, informarnos, que saben que la ONU está a punto de legalizar, ¿saben qué? La pedofilia. ¿Cuánto habían escuchado esto? Ese es el mundo que estamos viviendo. Porque el ser humano y las personas mayores tienen, según el principio de la ONU, no tienen el derecho de satisfacer sus necesidades, y no importa el costo. Estamos, hermanos, a las puertas de la conformación de un gobierno mundial. Y que sabemos que cuando sucede aquello, va a comenzar el reino del anticristo. Informándonos sobre lo que está aconteciendo con Israel, que Israel es el reloj de Dios, es el pueblo escogido de Dios. Y Dios lo guarda, porque es muy importante en los últimos tiempos Israel. Satanás ha querido destruir a Israel y no ha podido. Como les decía, en el año 70 después de Cristo fue destruido el templo de los judíos, y los judíos fueron dispersos por todo el mundo. Y después de casi 2000 años, ¿no? Un poco menos, en el año 1948, ya Israel nuevamente fue reconocido como nación. Y comenzaron a regresar los judíos de todo el mundo. Muchos están viviendo, ¿cierto?, en otros lugares, pero muchos comenzaron a regresar ahí a su tierra. Y uno que los reconoció como nación fue justamente Estados Unidos. Guatemala también. Y hermanos, y años antes del 48, ustedes saben qué fue lo que aconteció. El Holocausto. Años 41, 42. 1941, 42. En que los nazis a través de Hitler querían destruir el pueblo judío, pero no pudieron. Y así muchos han querido destruir el pueblo de Dios. Una de las tantas guerras que ellos han atravesado, porque siempre han estado en guerra, la guerra conocida, la guerra de los 6 días, que fue entre el día 5 al 10 de junio de 1967. En que Egipto, Jordania y Siria querían destruir Israel por completo. Israel, para sorpresa, con un ejército bien pequeño, los venció. Y eso es como muchas veces en la Biblia vemos, cómo Dios protege al pueblo de Israel, les dio victoria aún cuando no tenían todas las condiciones para ganar esas batallas. Dios les dio la victoria. Para hacer una relación, aquí ya vemos como 25 personas. Es como que si un ejército de
de 300 personas viniera contra nosotros con metralletas. Y nosotros con unos 3 rifles por ahí, algo pequeño. ¿Quién ganaría? ¿Quién piensan que ganaría? Y así fue lo que pasó en esta guerra del 67. Israel derrotó contra toda lógica a estos países. Israel con 4 aviones destruyó toda la aviación de esos países, con 4 aviones, porque son los mejores pilotos del mundo. Y así Dios ha protegido a su pueblo y lo guardará hasta el fin. Y no debemos influenciarnos por lo que el mundo dice sobre el pueblo de Israel. Hermanos, nosotros debemos orar por Israel. Nosotros debemos ser aliados de Israel. Porque si muchos de ellos no han reconocido todavía a Jesús como el Mesías, va a llegar el momento que ellos lo van a reconocer. Cuando Jesús venga y ponga su pie en esta tierra. Pero antes va a venir por nosotros, por la iglesia del Señor. Debemos estar informados de los tiempos que estamos viviendo. Número 2. Mantenernos firmes. En el verso 13 dice, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Como les decía en comienzo, hermanos, yo creo que estamos comenzando otra etapa de la historia de la iglesia. Este 2025 va a ser un año totalmente diferente a todos los demás. En que de acuerdo a este texto, Él quiere que nosotros nos mantengamos firmes. Este es el tiempo en que nosotros vivamos un cristianismo de verdad. Ya no es tiempo de jugar a ser cristiano. Con lo que estamos viviendo, con lo que estamos viendo, las cosas que están aconteciendo, ya no es tiempo de vivir o de jugar a ser cristiano. Es tiempo de vivir a Cristo de verdad. Es tiempo de vivir a Cristo de verdad. Y no estoy diciendo que tenemos que olvidarnos de todo, que vivir a Cristo es vivir de una forma irresponsable, no. Estoy hablando que debemos vivir en santidad. Es tiempo de vivir en santidad. Es tiempo de dejar el pecado. Debemos seguir trabajando. Debemos seguir estudiando los que están estudiando. Debemos más que nunca amar a Dios, orar, estudiar la palabra, vivir para Dios y los demás. Yo conocí a una evangelista muchos años atrás que decía que debemos trabajar y evangelizar como si el Señor viniera en 1000 años. Pero que debemos vivir en santidad como si Jesús viniera hoy mismo. Hermanos, ya están dadas todas las condiciones para el rapto. Si usted no conoce este tema, más adelante vamos a hablar sobre esto, o averígüelo. Pero ya están dadas todas las condiciones para el rapto. Jesús podría venir ahora mismo. El capítulo 25 de Mateo, posterior al capítulo 24 que estábamos leyendo, ahí Jesús se refiere
a 10 vírgenes. O en otra versión, como dice, a 10 jóvenes solteras. ¿Cuántos han leído esta parábola? Justamente aquí Jesús les está hablando de las señales antes, o sea, las señales del fin del mundo, y después el 25 sigue hablándoles de la importancia de velar y de lo que estamos hablando con esta parábola. ¿Qué dice esta parábola? Habla de estas 10 mujeres, que 5 eran sensatas, insensatas, y otras eran prudentes o sensatas. Que mientras llegara el esposo, para ella ser parte de la boda, ellas debían esperar con sus lámparas encendidas. Pero muestra aquí el texto de que 5 de ellas no se quedaron dormidas y bueno, todas se quedaron dormidas, pero no se preocuparon del aceite para poder mantener las lámparas encendidas o en el momento de la boda, poder encontrarse con su esposo y participar de la boda. Y esas fueron las 5 mujeres insensatas. En cambio las otras, que fueron prudentes, mantuvieron el aceite, no solamente el necesario, sino un aceite extra, que les permitió a ellas ser parte de la boda con el esposo. ¿Cuál es el simbolismo aquí? Sabemos por la palabra que el esposo es Cristo y su novia es la iglesia. Y en el tiempo profético se va a dar lo que es la boda del Cordero, en que nosotros vamos a participar de esa boda como iglesia, como hijos del Señor, en la cual nosotros tenemos que mantenernos firmes y velando, como esas 5 mujeres sensatas o prudentes que mantuvieron el aceite, que representa el aceite, una vida en el Espíritu Santo, una vida con Cristo. Debemos estar firmes, hermanos, en este tiempo. Dios nos llama a estar firmes y no tomar esto a la ligera, porque estamos viviendo un tiempo que si tú no lo habías pensado así, estamos viviendo un tiempo que todos los apóstoles, todos los de la primera iglesia quisieran haber estado. Estamos viviendo un tiempo en que está pronto a manifestarse la gloria del Señor, la gloria de Jesús. Y Él quiere que nosotros seamos parte de esto y entendamos los tiempos que estamos viviendo. Y lo tercero que debemos hacer en estos tiempos es predicar el Evangelio. Dice en Mateo, el último verso que leímos, dice, y este Evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Yo creo, hermanos, que viene un avivamiento. Estamos a las puertas de un gran avivamiento. Creo con todo mi corazón que vienen años en que Dios se va a mover como nunca antes. Y el llamado a nosotros a ser parte de esto. ¿Y saben lo que está aconteciendo? Y lo que va a comenzar a acontecer este próximo año, con los 4 años que vienen, con la administración nueva del gobierno,
Van a haber cambios importantes que van a ocurrir, que van a ayudar a esto. Que van a ayudar a que el evangelio corra. Que la palabra de Dios sea conocida. Cambios como el construir las murallas destruidas de los valores éticos y morales. Como derribar el comunismo y el socialismo de este país. Cambios como familias que regresen a los valores judíos y cristianos. Que vaya que se estaba perdiendo. Se va a penalizar el aborto. Se va a penalizar las cirugías transgénero. ¿Ustedes sabían de que se estaba trabajando para que hubieran cirugías hasta desde los niños pequeños, los 5 años? Que si un niño decía no sentirse hombre, el gobierno debe tener el derecho de hacerles una cirugía sin autorización de los padres. En esta administración no va a acontecer aquello. Se van a penalizar ese tipo de cirugías. Que los deportes no jueguen transgéneros. Ustedes saben que en los últimos Juegos Olímpicos, ¿no? Hubo una boxeadora que era hombre, ¿no? Y estaba ahí, ¿cierto? Ahí peleando en la categoría de mujeres. Y casi mató a su oponente. No se va a permitir aquello. Que la Biblia comience nuevamente a ser leída por todo el pueblo americano y regrese a la escuela. Esto es lo que más me gusta. Porque este país, hermano, fue fundado por la Biblia. Y saben, ante esto, el primer estado que está respondiendo a esto es el estado de Oklahoma, que ya ordenó 50,000 Biblias. La Biblia tiene que regresar a este país. Este país fue fundado bajo principios bíblicos. En Estados Unidos, cuando uno va a declarar en un tribunal, se jura sobre la Biblia, que se va a hablar la verdad. Cuando un presidente es elegido, jura sobre la Biblia al comienzo de su gobierno. Ese es Estados Unidos. Por lo cual Dios lo ha hecho tan grande. Porque la Biblia, la palabra de Dios, ocupa el lugar que debe ocupar. Salmo 11:3 dice que si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer del justo? Hermanos, y vuelvo a decir, aquí no estoy hablando política, pero si nosotros estamos informados y cambiamos nuestra forma de pensar y no nos dejamos llevar por lo que los medios de comunicación y mismo Satanás quiere que nosotros pensemos, si hubiese seguido esta administración, hermanos, gobernando este país, se habría destruido todo lo que, por lo cual, como se había fundado esta nación. Y se habría destruido todo lo que ha sido por muchos años
una nación cristiana, le habríamos tenido que decir adiós al cristianismo. Niños completamente degenerados. Porque ustedes saben de que la agenda, y en muchos países está, pero aquí ahora se va a detener, es que en las escuelas desde los 5 años los niños tengan derecho a descubrir su sexualidad. Y hermanos, en la genética esto es muy simple. En la genética, los cromosomas del hombre es XY. ¿Cuántos saben de esto? XY. Y el cromosoma de la mujer es XX. Aunque el hombre quiera ser mujer, va a seguir teniendo cromosomas XY. Y va a estar yendo en contra de su naturaleza humana. Por eso se dice que más del 70% de los que se transforman o se cambian de sexo supuestamente se suicidan. Son estadísticas reales, y hasta inclusive más que eso. A los niños se les enseña, se les quería enseñar, y en muchos lugares están siguiendo aquella agenda de que desde los 5 años se masturben. Ese es el mundo que estamos viviendo. Y nosotros no podemos hacer vista ciega a esto. Si hubiese seguido esta administración, no habría ningún valor por la Biblia. Y la gente se habría acostumbrado a eso. Como decía, mutilación de niños con cirugías, operaciones para que cambien de sexo. Y tantas otras barbaridades que habrían ocurrido en este país. Pero hermanos, a partir del año 2025 van a estar las puertas abiertas para predicar el Evangelio. La palabra del Señor dice que debemos orar por las autoridades para que se abran las puertas para que el Evangelio corra, para que pueda ser predicado el Evangelio. Tenemos que orar por esta administración que viene. Sacarnos la camiseta de los colores, con mucho respeto lo digo, y ponernos la camiseta de Cristo. Porque el año 2025 va a ser un año difícil. No va a ser un año fácil. Pero va a ser un año en que nosotros como creyentes tenemos que estar más firmes que nunca. Orar por nuestro nuevo presidente, orar por nuestro nuevo gobierno. Que su personalidad sea como sea, o su rostro, o cuantas cosas uno pueda, simplemente con la imagen que representa, pero está siendo usado por el Señor para poder abrir puertas para el Evangelio. Y esa es una responsabilidad que nosotros tenemos. Este próximo año 2025 el Señor nos demanda a predicar el Evangelio como nunca antes, a vivir una vida santa como nunca antes, a vivir a Cristo como nunca antes, a entregar nuestra vida al Señor como nunca antes. Si tú no has entregado tu vida al Señor por completo, ¿qué estás esperando? Que después puede ser demasiado tarde. Tenemos esa responsabilidad. Creo que no nos queda mucho tiempo en esta tierra. Y debemos aprovechar este tiempo que Dios nos está dando. Y creo, hermanos, con todo mi corazón, que viene un avivamiento para Estados Unidos como nunca antes, hermanos.
Estados Unidos ha sido tan bendecido porque ha sido el país que ha llevado más misioneros al mundo, que ha predicado más el evangelio al mundo, que fue fundado por la palabra. Y no es coincidencia. Y Dios nos llama a ser parte de este movimiento evangelístico y misionero que Dios está levantando en el mundo, en que Estados Unidos será muy importante para que sea predicado este evangelio del reino en todas las naciones. Y entonces vendrá el fin, como dice el versículo 14. Pónganse en pie. Ponte de pie. Como decía, hermanos, este mensaje lo digo con mucha responsabilidad. Entendiendo que cada uno de nosotros tiene una relación personal con Dios. Entendiendo que uno no puede obligar a las personas a hacer tal cosa. Pero sí entendiendo de que uno puede entregar una palabra que pueda dirigir nuestros próximos pasos. Cada uno de nosotros tiene un poder de decisión. Cada uno de nosotros tiene autoridad sobre su propia vida para dirigir su destino. Hermanos, estos próximos años que vienen no van a ser años fáciles, pero van a ser años en que si disponemos nuestras vidas en las manos del Señor, vamos a ver su gloria como nunca antes. Como nunca antes. Debemos estar informados. Debemos mantenernos firmes. Y debemos predicar el evangelio. 3 cosas que quiero que tú te vayas para tu casa con estos 3 puntos y ores al Señor y tomes ese compromiso con el Señor y le entregues tu vida al Señor, porque lo que estamos viviendo en estos tiempos son los últimos tiempos, hermanos. Vamos a orar. Señor, oh Dios, gracias por tu palabra, que es la palabra profética más segura. Gracias por este capítulo 24 de Mateo que, Señor, oh Dios, nos muestra, Señor, oh Dios, nos da evidencia, palabras mismas de Jesús, de las señales en los últimos tiempos. Y todo esto está aconteciendo, Señor. Estamos viviendo tiempos en que la maldad ha aumentado de una manera tan increíble. Que, Señor, oh Dios, muchas veces no podemos entender a la magnitud de la maldad que ha llegado a la humanidad. El egoísmo, el deseo de poder. Tan contrario a lo que tú nos viniste a enseñar, Señor. Señor Dios, y tú ya no soportas tanta maldad en el mundo, Señor. Tanto pecado. Ayúdanos a nosotros a mantenernos en santidad, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en ti, Señor.
Ayúdanos a estar informados, Señor, oh Dios, porque, Señor, oh Dios, está esa advertencia que por falta de conocimiento el pueblo perece. Si no nos informamos, si no nos conocemos, Señor, de lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, no sabremos los tiempos en que estamos viviendo y todo lo que va a acontecer, Señor. Ayúdanos a entender esto, Señor. Pero a la vez también a mantenernos firmes en ti, en llevar la palabra a otros, Señor, mantenernos firmes en ti. Señor, oh Dios, amar a nuestro esposo, amar a nuestra esposa, amar a nuestros hijos, a ser, Señor, responsables en nuestro trabajo. Señor, oh Dios, a poder ser luz en la oscuridad, a vivir una vida santa, Señor, oh Dios, a poder, Señor, oh Dios, entregar nuestras vidas a ti y dejar el pecado atrás. Señor, y todo lo que esté obstaculizando, Señor, el avance, Señor, en nuestras vidas, Señor, oh Dios. Todo lo que está obstaculizando de que tú crezcas en nosotros, arráncalo, Señor, ayúdanos a entender, Señor, oh Dios, que este no es un tiempo para jugar al cristianismo, Señor. Señor, tú vienes por tu iglesia, tú vienes por nosotros. Señor, oh Dios, que estemos nosotros, Señor, velando, Señor. Que estemos nosotros preparados. Que estemos nosotros, Señor, oh Dios, anhelando tu venida. Señor, oh Dios, porque un día, Señor, tú nos vas a venir a buscar. Y que seamos como esas novias prudentes y sensatas, que mantengamos el aceite y en aceite extra todavía, Señor, oh Dios, estando preparados para poder, Señor, oh Dios, estar en el encuentro contigo, Señor. Oh Dios, gracias, Señor. Gracias, Señor. Úsanos, Señor, para llevar el evangelio. Úsanos, Señor, oh Dios, para compartir con el vecino. Úsanos, Señor, oh Dios, para compartir con todo el que se nos atraviese, Señor, oh Dios, para llevar tu palabra, Señor, a compartir, Señor, oh Dios, la luz del evangelio, a compartir las buenas nuevas, las buenas noticias, a compartir el amor tuyo, Señor, con otros. Que este 2025 sea un año, Señor, oh Dios, en que podamos revolucionar, Señor, esta comunidad, en que podamos, Señor, oh Dios, llevar el evangelio a tantas personas que lo necesitan. Señor, que sea un año, Señor, que como iglesia podamos cumplir con tu propósito y tu plan, Señor, oh Dios, de poder llevar el mensaje a otros que no te conocen, Señor. Gracias, Señor, gracias porque, Señor, oh Dios, tú siempre llegas a tiempo, Señor, oh Dios. Gracias porque tú siempre nos hablas a tiempo, Señor. Y este es un tiempo para levantarnos, Señor. Y este es un tiempo para serte fiel y para servirte con todo nuestro corazón. Podrán pasar muchas cosas a nuestro alrededor, Señor, oh Dios, pero tú eres quien nos mantiene firmes, Señor, en la roca, Señor, en la roca que es Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Ayúdanos en este año 2025, Señor, en todo lo que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y invitarles que este mes de enero podamos buscar al Señor. En otros años hemos hecho durante el mes de enero campañas de oración y de ayuno. No sé, hermana Marta, si se puede hacer este año, pero yo en lo personal, este mes de enero voy a estar dedicándome mucho a la oración, el ayuno. Les invito a hacerlo. Levántese temprano a orar. Por la noche busque tiempo. Busque del Señor, ayune. Que va a ser muy necesario para este año el buscar del Señor, ¿ya? Así que les invito a eso y les invito a seguir permaneciendo firmes en la roca que es Cristo. Amén. Amén. Se les bendiga. Te invitamos a tener un encuentro transformador con Jesús. Aquí conocerás a Dios, encontrarás libertad, descubrirás tu propósito y podrás hacer la diferencia.
Hola, Rosbel. Ven tal como eres. Bienvenidos a casa. Bienvenidos a Garden Valley Church Español.